Exa FM. Y estamos de regreso ya para conversar. Vamos a tener un contacto con el señor doctor Franklin Villegas y también con el doctor Víctor Álvarez, el presidente del Colegio de los Médicos de Pichincha. El doctor Villegas es un médico intensivista del Hospital Metropolitano. Claro, entra en discusión qué hacemos, cuál es. Si bien el día de ayer, por ejemplo, conversábamos con los concejales y señalábamos lo que le corresponde al consejo, al alcalde, los problemas que han generado y que no han tenido respuesta desde el municipio capitalino. Pero ahora queremos pedirles a los médicos, tanto al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, una primera evaluación a cómo enfrenta el Estado y luego también el compromiso que debemos tener los ciudadanos frente a la pandemia. O sea, nos relajamos de pronto, las dificultades económicas, entendemos, son muy grandes, pero tenemos que enfrentarlo también. Este es un tema de salud, este es un tema de responsabilidad y los ciudadanos debemos tener un compromiso frente a esto. Entonces, estará con nosotros el doctor Franklin Villegas, que está ya en la línea. Le saludamos, doctor Villegas, buenos días, bienvenido. ¿Puede ayudarnos con una evaluación de esto que se está generando casi como un gran susto, digamos? Todo el mundo nos habla, están colapsando los servicios médicos, pero ¿cómo enfrentar esto? Bienvenido, buenos días, doctor Villegas. Buenos días, primero buenos días a ustedes, buenos días a las personas que nos escuchan, muchas gracias por darnos esta oportunidad a los médicos de expresar nuestra opinión. Pues la verdad que al menos a nivel privado, que es donde nosotros prestamos nuestros servicios, no hay abasto, no hay sitio donde atender a los pacientes. Es evidente un crecimiento muy rápido del número de pacientes enfermos y que están acudiendo a donde más pueden, es decir, ya no hay sitio, por lo que tengo entendido y por lo que hemos conversado con nuestros colegas de los servicios públicos, están acudiendo a los servicios privados porque ya no hay donde más. Y en los servicios privados también hay un límite de camas disponibles para atender tanto en consulta externa, emergencia, y más aún en hospitalización, y peor aún en cuidados intensivos. Es decir, no es un cuento, no es un miedo, no es es una realidad, entonces. Es una cruda y dura realidad. Así es. Pero antes que despertar con esta realidad, miedo, tenemos que despertar conciencia y despertar, no sé si llamarle... un compromiso con la vida. En el paciente, que hay formas de limitar, y la mejor forma de limitar es quedarnos en casa. No nos podemos relajar, no podemos permitir que la gente piense que porque a él no le pasó, pues no le va a pasar. La verdad es que sí está pasando. No esperemos tener en nuestra familia a alguien comprometido para tomar conciencia y quedarnos en casa. Esa es la verdad. La verdad es que hemos tenido en nuestro hospital disponibilidad hasta hace un par de semanas de cierto número de camas y ahora están llenas. Es decir, es real. La verdad es que están aumentando el número de casos, inclusive a nivel privado. En este tema del nivel privado, imagínese lo público, entonces, que claro, la gente dirá, no me puedo atender en lo público, me toca ir al tema privado, otros cubren sus seguros y estas cosas. Pero entonces, ¿qué hacer, doctor Villegas? ¿El compromiso de la autoridad tiene que ser más dureza? ¿Cuál sería su visión? A ver, hay dos ámbitos en los que podemos ayudar. Primero, en lo público y en lo privado. En lo público, obviamente, decir la verdad, decir siempre la verdad. Si bien existe un subregistro y puede existir un subregistro a todo nivel, tanto a nivel de diagnósticos como de fallecimientos, pues si la verdad es que no se conoce, hay que decir eso, que no se conoce, que no se sabe exactamente el número, pero que obviamente con todo y subregistro los casos están aumentando. Y a nivel privado, tener el máximo cuidado. Hoy es cuando más distancia social, más debemos lavar
eso es a nivel público y privado. No hay forma de pensar que está pasando y no podemos compararnos con otros sitios donde ya pasó el episodio más grave como en otros países, porque lo que va a suceder es que pues vamos a adquirir inmunidad, con esa fea frase de en rebaño, pero comprándola con cadáveres, con muertos, y eso no es justo, no está bien. También al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, bienvenido. El doctor Villegas nos acaba de decir un tema dramático y dice, oiga, tanto los ciudadanos como la autoridad deben tomar conciencia y qué hacemos para eso. ¿Cuál es el mensaje, en cambio, del presidente del Colegio de Médicos de Pichincha? Bienvenido, doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, un saludo a usted, doctor, y al doctor Villegas. Mire, nosotros hemos manifestado desde hace un tiempo que las medidas de contención y mitigación de la transmisibilidad del virus son las únicas alternativas que tenemos en este momento para una lucha adecuada contra el COVID-19. El hecho de haber salido de un semáforo rojo de una manera apresurada, sin un proceso adecuado, el 3 de junio nos ha pasado factura. Mire que del 3 de junio hasta el 8 de julio, en 35 días estuvimos en el Distrito Metropolitano de Quito, según fuentes oficiales, según las informaciones oficiales. De lo que se cuenta. Así es, de lo que se cuenta, 4.739 casos más. Haciendo un análisis con el histórico que teníamos hasta finales del mes de mayo, que aproximadamente teníamos sobre los 3.800 pacientes, hemos visto que en este cambio, en este relajamiento de las medidas de bioseguridad, el aumento fue más del 100%, que eso es para nosotros muy peligroso y que esto está ocasionando el colapso del sistema sanitario en el Distrito Metropolitano de Quito. Era lo que se quería evitar. Se quería evitar, es lo que nosotros manifestamos al alcalde cuando firmamos esa carta, los gremios, las sociedades científicas, la academia. Pero el hecho no solamente es de atemorizar a la población, porque no queremos atemorizar, sino que queremos enviar el mensaje de que debe haber una responsabilidad compartida entre todos los segmentos. Nosotros hemos dividido en tres frentes que tenemos que combatir, el estatal, los profesionales de la salud y la comunidad. Entonces, el hecho de tener informaciones que crean un sentimiento de seguridad falsa, como decir que a pesar de tener 4.739 pacientes que han aumentado, el COVID-19, la pandemia en la ciudad de Quito está controlada y que no pasa nada y que el sistema de salud es uno de los mejores del mundo por la reacción que ha dado en la ciudad de Quito y que en realidad estamos trabajando bien, pero tenemos 90 pacientes en espera para cuidados intensivos. Eso crea una sensación de relajamiento. Mientras más la población se relaje, más pacientes vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dijo el doctor Villegas. Son situaciones básicas, no son ni costosas. Lavado de manos, utilización de mascarillas, distanciamiento. No es la hora de ir a las playas, no es la hora de ir a las padas, de las reuniones, de que tenemos que reunirnos, no importa 25 y vamos a decir que somos familia. No. Es el momento de tener responsabilidad, es el momento de tener solidaridad y disciplina en ese sentido. Mire que se habla de que vamos a llegar a un pico, pero el pico no nos garantiza que una vez que hemos llegado a la estabilizarse, se estabilice o que tenga baje, claro. un descenso, un crecimiento descendente. No, si no tenemos estas medidas, obviamente vamos a tener más picos, más oleadas, y este es un proceso que tenemos que aprender a vivir. La infección, la pandemia del COVID-19 no termina en 2 meses. No tenemos vacunas, no tenemos tratamientos adecuados, nos venden informaciones falsas, se saltan las situaciones de la ciencia y de la academia. ¿No? Claro, de la academia. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nivel de salud estamos haciendo? No vamos a permitir nosotros que a la salud meta las manos la política y que tampoco sectores personas de un sector que lo consideramos muy respetado como es la iglesia, también quieran influir en una situación de
presionar para que se apruebe medicamentos o tipo de tratamientos que no tienen un aval científico. Dicho esto, señor doctor Villegas, claro, el presidente del Colegio de Médicos nos dice, oiga, zapatero a tus zapatos en definitiva, ¿no? Ahora, la desesperación por información, la desesperación por también llevar adelante la vida diaria, claro, algunos dicen, quédate en tu casa. ¿En cuál casa si no tengo? Podrían responder. Doctor Villegas, ¿cómo entender? Y ahí pedimos, usted es un médico intensivista, le pedimos esta reflexión y dice, a ver, ¿cómo le pedimos también un comportamiento si las pruebas que está haciendo el municipio no son confiables? El 40% dice, oiga, si el 40% no es confiable toda la prueba. Estas pruebas deben seguirse haciendo, son indispensables para poder con la estadística manejar y llegar a la verdad que usted exigía, doctor Villegas. Muy bien. A ver, por todo lo que se conoce del comportamiento del virus, de la fisiopatología que se cumple del virus, lo primero que hay que entender es que las pruebas rápidas no deben ser utilizadas como actualmente se están haciendo, como para diagnóstico. Eso no es útil, no sirve. Sirven más para pruebas de salubridad o de salud pública y el nivel particular. A nivel público, ¿para qué se hace la prueba? Pues para diagnosticar a los pacientes portadores y potenciales transmisores y a ellos confinarles, no sé si hasta a la fuerza, pero son los pacientes asintomáticos, portadores y potencialmente transmisores son desgraciadamente un peligro para su propia familia. Así es que hay que diferenciar a nivel público y privado. Las formas en que los países que disponen de muchos recursos como Corea lograron limitar es haciendo miles de pruebas PCR que cuesta, que son tardías, se demoran. Afortunadamente hay ahora formas de obtener la respuesta o el resultado del laboratorio mucho más rápido que lo que se obtenía hasta hace unas semanas. Las pruebas rápidas que se están vendiendo, se están confiando de que porque salió una prueba negativa ya estoy tranquilo, pues es falso y no se debe propagar, y en eso tienen los medios de comunicación una gran responsabilidad. Los pacientes tienen que confiar en información verdadera, no en suerte de terrorismo mediático de que ya la prueba negativa, me salió una rápida negativa, estoy libre. No es cierto. Aún la prueba PCR puede resultar un falso negativo. Por lo tanto, a nivel público, lo que se tiene que hacer muchas pruebas, muchísimas pruebas. No es una garantía para el control, la prueba nos sirve para la estadística, pero no es el certificado de inmunidad. Bueno, si es que tenemos, después de haber sufrido la enfermedad, tenemos la inmunoglobulina G persistentemente alta, digamos que el paciente está inmune, pero con más frecuencia aparecen las publicaciones cada vez más confiables de que aún la inmunidad, esta que se persigue comunitaria, puede ser parcial, es decir, no es definitiva. Por lo tanto, lo que nos queda es estar entre sanos. ¿Y cómo estar entre sanos en casa? Confiando en que los contactos con los que ha tenido el miembro de la familia han sido también sanos. Eso es lo único que nos queda. Cuidarnos entre nosotros, porque nadie más nos va a cuidar. Claro, pero entonces ahí, doctor Álvarez, lo que nos dice el doctor Villegas, teniendo la absoluta razón, uno dice, pero ya está el semáforo en amarillo, las actividades económicas comienzan a funcionar, los trabajos comienzan a tenerse. De usted, el trabajo de la construcción tiene ya un momento, se están atendiendo en restaurantes. Todo eso se puede hacer y ustedes como médicos dicen, a ver, vamos caminando en esto, no se apresuren más, no se les vaya a ocurrir cambiar. Podremos decir, hay un amarillo un poquito menos intenso, oiga, tenga más cuidado. ¿Qué debemos hacer, doctor Álvarez? Bueno, ante todo, completamente de acuerdo con lo que manifiesta el doctor Villegas, completamente de acuerdo. En una situación particular no podemos hacer las pruebas, pero una situación pública de análisis de salud pública es mandatorio hacer las pruebas, una masificación de pruebas PCR especialmente.
Respecto a su inquietud, obviamente tenemos que aprender a la nueva realidad, como lo dice el gobierno, y para hacer esta nueva realidad tenemos que hacer nuevos protocolos y nuevas formas de relacionarnos en la sociedad. Partamos de que no vamos a regresar a una normalidad como estábamos acostumbrados. En noviembre del 2019 tenemos que cambiar nuestra idiosincrasia, cambiar nuestras costumbres, romper un montón de paradigmas que lo teníamos y cambiarlos, hacernos una nueva vida. Entonces, por eso es lo que nosotros hablamos de que tiene que ser un proceso, todo tiene que ser proceso. El proceso tiene que partir en lo que dice el doctor Villegas, en aprender a nosotros ser los responsables. Entonces, nosotros hablamos en ese sentido del empoderamiento de la comunidad. La comunidad somos todos. Las responsabilidades que tenemos, dejar de pensar en el yo y pensar en el nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que ya dejar de pensar en la farra, en las reuniones con los amigos, en la reunión con gente que aparentemente la conocemos, que son nuestros amigos de siempre, pero no sabemos qué es lo que puede pasar en su entorno. Entonces, si nosotros tenemos disciplina, tenemos responsabilidad y tenemos solidaridad, lo que vamos a hacer es primero defender a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra situación, a nuestro, digamos, paraíso, a nuestro oasis, a nuestra zona donde podemos realizar una vida, entre comillas, aparentemente normal, tener un acercamiento, no utilizar la mascarilla, que es nuestro hogar. Entonces, tenemos que defenderlo en ese sentido. Si no queremos tener más pacientes, no queremos tener más, regresar a una situación de un aislamiento o de una cuarentena nuevamente, ¿qué tenemos que ser responsables, solidarios y disciplinados? En este momento no nos queda más. Esa situación de hablar de color amarillo, verde, rojo, escarlata, de todas las gamas de colores, simplemente fue una situación que nos pusieron aquí para tratar de ser más didáctico el cambio, pero la situación es clara. Acá salimos de un aislamiento social y vamos a un distanciamiento social. Entonces las reglas son claras en ese sentido. El color amarillo, rojo, verde no tiene nada que ver, simplemente es una situación didáctica. Tenemos que seguir con las mismas normas y cuando existan pruebas masificadas y nos den datos de que existen ciertas zonas, en las zonas que las consideramos calientes o rojas, donde hay aumento de los... Hay que trabajar hay que trabajar en esa zona, ver cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? Y aislarla también. Pues. Aislarla, pero el aislamiento tiene que ir acompañado de también medidas sociales, de solidaridad y medidas económicas, porque el problema no es aislar al paciente o a la familia, confinarlos en su hogar, abandonados a la voluntad de Dios, porque ahí viene una situación muy grave. Pasa el día, pasa los días, pasa el tiempo y la familia tiene que hacer está en una disyuntiva. O me muero de hambre o me muero de COVID. Y ahí está la respuesta de que muchos pacientes tienen que salir afuera y con su enfermedad grave, y además es una enfermedad que ya cuando toma los pulmones puede ser la evolución de crítica a grave y a deceso al paciente en cuestión de días. Entonces fallecen, ¿por qué? Por necesidad, no por indisciplina, por necesidad. Doctor Álvarez, les voy a pedir a los dos que hagamos esta última reflexión. Usted topó este tema del bióxido, más o menos diciendo, no pueden venir a recomendarnos el uso. Se ve una cantidad de recomendaciones de cosas, desde la medicina ancestral hasta estas últimas cosas que a mí me resultó... ¿Cómo hacemos con todas estas recomendaciones, doctor Álvarez, para que la ciudadanía, teniendo los cuidados básicos que ustedes ya nos han dicho y que creo que hay que irlos recalcando permanentemente, ¿es verdad que se puede tomar algo, se puede hacer algo adicional para por lo menos evitar el contagio? ¿Eso es posible? Cualquier tipo de medicación que se tenga que dar, no solamente en pacientes con COVID-19, sino en todo tipo de paciente que tenga alguna enfermedad o algún problema de salud, tiene que ser realizada por una receta y luego de una evaluación de un profesional de la salud. El fomentar la automedicación, sea de cual sea, es un peligro incluso más grave que la misma situación del COVID-19. ¿Por qué le digo esto? Porque según estudios, aproximadamente el 80 al 85% de los pacientes infectados o que tienen infectados por COVID-19, por SARS-CoV-2, son asintomáticos o con sintomatología leve. Entonces,
A ellos se necesita simplemente un tratamiento paliativo para digamos, un tratamiento sintomatológico para esas afecciones, que dolencias. tienen, ¿Ya? obviamente. Y cuando ya tiene una enfermedad, una sintomatología grave, necesita estar hospitalizado el paciente. Entonces, fomentar este dióxido de cloro, que la cloroquina en el pasado. Nosotros siempre fuimos opuestos y críticos, incluso le criticamos al viceministro Carrasco cuando hablaba de la utilización de la profilaxis de la cloroquina. Nosotros hemos dicho en este momento, en esa fecha y hasta el momento, no hay medicamento en el mundo que sea utilizado como profilaxis para el COVID-19. No hay COP2. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente los médicos y los profesionales de la salud dar un tratamiento para las complicaciones que se vienen en ese sentido, para evitar que esas complicaciones afecten de una manera grave al paciente y que terminen con su vida. Entonces, eso es lo que hacemos. El mensaje que nosotros queremos dar es de que lo peor que puede hacer una persona que tenga sintomatología es automedicarse. Y en ese sentido, el Estado tiene la responsabilidad de dar la oferta de los servicios de salud hacia todos los pacientes que necesiten y que concurran para una atención médica. Señor doctor Villegas, entonces no automedicarse, no creer en que, lo que decían el otro día aquí también, que la uña de la gran bestia puede servir, sino hacer lo que ustedes nos han dicho esta mañana, cuidarnos más, mantener el lavado de manos, la mascarilla, aislarnos lo más posible en medio de las necesidades que también vienen. Su mensaje, señor doctor Franklin Villegas. A ver, muchas gracias. Mira, creer en el dióxido de cloro es atribuir que el cloro que se utiliza para limpiar el patio, las herramientas, los útiles de cocina, le vamos a dar de tragar a un pobre paciente con la esperanza de que se prevenga o se cure, es terrible. Que nuestras autoridades inviten al señor que promueve el uso del dióxido de cloro es una demostración de desconocimiento absoluto. Es como si a una persona le obligáramos a tomarse amonio cuaternario, porque el amonio cuaternario mata virus, parásitos, bacterias y hongos, inclusive le puede matar al que se toma. Eso no está bien. Eso es terrible. Alguien decía, si quieren eso, tomen agüita del grifo, esa tiene cloro. Verá, el cloro utilizamos para todo, para esterilizar aguas negras, para lavar el patio, y pedirle a las personas, peor todavía, rogar que las autoridades liberen el uso de un producto que sí lo conocemos. El cloro no es nuevo, eso no es la patraña de que los laboratorios transnacionales limitan el uso de cloro, es una patraña. El cloro es conocido desde hace muchísimos años como un poderoso desinfectante y no importa la sal que sea, el cloro es un anión poderosamente inhibidor del crecimiento bacteriano y lítico. Y los medicamentos que se están investigando ahora son todos virus tácticos, es decir, sirven muy poquito en cierta fase de la replicación viral in vitro. Las pruebas de hecho y tener la esperanza de que ya viene el tal antiviral, eso es falso, eso es creer en cosas que no están bien y solamente promover el uso empírico de medicamentos. Eso no es bueno para la salud pública. Y ahí, no es responsable. Tiene una gran responsabilidad los medios de comunicación. Apenas aparece una molécula en cualquier país que se promueve, que puede tener algún efecto, ya se difunde como que llega la salvación y eso no es cierto. Hay que tener mayor responsabilidad en generar esperanza, pero también un poco la gente necesita saber que están trabajando en eso. Eso sí, fíjese, para acabar con la peste negra se demoraron 800 años. 800 años. Contra el coronavirus en menos de 7 meses tenemos una información abundante y a pesar de toda la información no se ha descubierto nada nuevo. Se están ensayando virus antivirales que fueron probados para el ébola o para otro tipo de enfermedades hemorrágicas y se les está reviviendo tratando de darles alguna utilidad. De modo que investigación se está haciendo muchísimo, se investiga en todas partes y pensar que, pues ha sido el dióxido de cloro lo más fácil, o ha sido la ibabradina, o ha sido la hidroxicloroquina, eso no está bien.
De modo que hay una corresponsabilidad de toda la sociedad, la gente cuidándose, los medios de comunicación teniendo una fuente confiable de información y el público cuidándose solos, porque Sí, estamos comprometiéndonos. solos. No Sí. Esto también es una cosa individual que afecta a lo colectivo, así es. Esa es nuestra opinión. Doctor Villegas, muchísimas gracias. Han estado con nosotros el señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y el doctor Franklin Villegas, médico intensivista del Hospital Metropolitano, a quienes les agradecemos por sus reflexiones, y a la ciudadanía tomar muy en cuenta lo que dos profesionales de la salud han reflexionado. Luego de este corte volvemos en cambio con el tema electoral. Estarán con nosotros el doctor Carlos Aguinaga y el doctor Medardo Oleas. Ya volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre que abundan y te enredan. Hemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos. En el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes. Y si